La película de Batman Azteca es una película de ficción y ya. Vamos a ver si es verdad. Los videos aquí en mi canal no alcanzan ni siquiera las 2000 vistas porque pues la gente tiene muy poco tiempo y hay mejores cosas que ver y hacer, parece ser. Así que vamos a lo que vienen. Batman Azteca fue una producción mediocre, de calidad, con una animación barata y mutilada de movimiento. Y su director y guionista, Juan Meza León, es un miserable hijo de puta mal intencionado, un fatal e imbécil ignorante o todo esto al mismo tiempo. Y estas calidades de gente idiota en el mundo del cine pues jamás van a faltar, por mucho que este mundo lleno de postureo intelectualoide se la pase manifestando que se han aspirado 1.000.000 de libros por quién sabe dónde, o por mucha banderita de Palestina que se estén colgando. Así que esto de aquí no es ninguna crítica de cine, esto que van a ver es un maldito video de YouTube y ya. Y Suki tiene problemas de salud y pues no va a estar trabajando aquí, al menos en un par de días o semanas. En alguna entrevista, este miserable idiota de Juan Meza León llegó a decir que era fanático de la cultura azteca. A mí lo que me parece es que es un jodido racista anti-indígenas que ve al indígena mexicano como un ser inferior e idiota al cual no le tiene respeto en absoluto, y por eso su obra de mierda que se llama Batman Azteca no es más que un lamento en contra del mestizaje mexicano. Mestizaje, obviamente, al cual le tiene asco. A Juan Meza León le dejó de tener algo que ver genéticamente con los indígenas y por eso se ha montado esta puñeta mental llamada Batman Azteca, donde se le castiga a los españoles por haber sido tan tontos de haber arruinado esa raza europea, y donde obviamente Batman Azteca está peleando por liberarnos de esa porquería que se viene después, que es el México de hoy, es decir, el México que somos, el que da asco y el que era mejor que se quedara sin mestizaje. El maldito México maldito que es una porquería. La arquitectura histórica mexicana es una porquería, el mexicano es feo a comparación de otros pueblos que son blancos, como los europeos canónicos, etcétera, y por eso hay que renegar y hacer un berrinche haciendo una película donde maldecimos a esos que llegaron del otro lado del océano, que mejor se hubieran quedado ahí, es decir, la sucia España. Esto que estoy diciendo suena más o menos algo así como un neonazi español, pues por supuesto que sí, y me parece que eso es lo que es Juan Meza León, alguien que le da asco México. Y como millones de mexicanos, cree que cada cultura debió haberse quedado en su sitio, es decir, los mexicas siendo mexicas e indígenas y los españoles siendo españoles y blancos allá en la península, porque los españoles vinieron a joder absolutamente todo. Una cultura increíble y a follar indias, y con eso, por supuesto, contaminaron a los indígenas, pero al mismo tiempo se contaminó el europeo y ahora el mexicano está en medio de la nada, y eso es algo que no me gusta, dice Juan Meza León. Aquí obviamente cualquier desubicado va a decir, oye, ¿y no será más bien que es una protesta contra la violencia que hicieron los españoles en su conquista? Y si el caso fuera denunciar abusos de conquista, se señalaría también lo brutal, salvaje y caprichoso que fue el último emperador de los aztecas, mexicas, que es Moctezuma Xocoyotzin, quien para festejar su ascenso al trono se buscó un pretexto para sacrificar a 5,000 personas, que obviamente esto se los voy a leer aquí. Y dice, una vez elegido, de inmediato fue llevado ante el consejo y ahí se hicieron los rituales acostumbrados. Se le dio la investidura de Hueytlatoani, es decir, señor supremo, se le sentó junto a un brasero encendido y se le atavió con las vestiduras correspondientes a su alto rango. Se le cortó el cabello y se le colocaron adornos de oro. Acto seguido se sacó sangre de las orejas, brazos y piernas con punzones hechos de huesos de jaguar, de águila, y luego se sacrificaron codornices. Pasados algunos días, el Tlatoani se preparó para capturar enemigos que serían sacrificados en su fiesta pública de entronización. Tenía conocimiento de que algunos pueblos como Nopalan e Icpactepec, sujetos al imperio, se habían levantado en contra de Tenochtitlán y se negaban a seguir pagando tributo. Esto fue aprovechado por él y dirigió sus contingentes para sofocar el alzamiento y proveerse de prisioneros. Marchó en contra de los sublevados y los venció de tal manera que logró reunir cerca de 5,000 cautivos que, según relata Fray Diego Durán, fueron llevados a Tenochtitlán. Entonces, no, aquí no se está haciendo ninguna protesta por abusos y violencia, sino que se hacen de la vista gorda con Moctezuma por ser azteca, para poder tener de quién quejarse eternamente. ¿Por qué? Lo he dicho 1000 veces aquí en este canal, porque obviamente es costumbre escupir a España. España es el chivo expiatorio de todos, de los nacos de los gringos, que con Marvel hicieron una mamada similar con esto de el capítulo de Kaori, de los italianos hace siglos, de los ingleses, de los holandeses en muy buena parte, y de todos los países de Hispanoamérica. España, solo por costumbre, es la puta de todos, y los hispanos no saben ni siquiera por qué, mucho menos los hispanoamericanos. Y solamente como ejemplo, el canal español La Filmoteca Maldita sacó un video acerca de esta película, mintiendo directamente, diciendo lo siguiente en el minuto 5:11. Mientras el joven Batman entrena, Cortés avanza por el territorio. Encuentra alianzas con los tlacatecas y reduce a cenizas Cholula. Respecto al tema de las alianzas entre españoles e indígenas,
Hay mucho mito y justificación hispanista. No siempre esas alianzas fueron voluntarias, de hecho, no era tan habitual. También era común los aliados forzados. Vaya forma de mentir, y después salen con esta mamada de que no hay leyenda negra. Entonces le recomiendo a ese canal que si no sabe un demonio de la historia de México, entonces que mejor cierre el maldito hocico. ¿Cómo demonios vas a venir a decir que las alianzas no eran habituales si la misma Tenochtitlán es una alianza junto con Tlatelolco y tiene un poderío bajo su alianza con Texcoco y Tlacopan, que es la famosa Excantlatoloyan? ¿Cómo demonios vas a evadir el hecho de que Texcoco, Tlacopan y Tlaxcala son la triple alianza del este contra esa Excantlatoloyan, y que los problemas de Tlaxcala contra Tenochtitlán están de hecho presentes desde 1504, donde ningún maldito español tiene que ver? Después se pone a decir esto de que eso es una cosa de hispanista, dice este imbécil. Pero no, en realidad es una mentira absolutamente de ignorantes, ya que parece ser que el de este canal pues es marroquí y pues le da asco a España, pero bien que está ahí, ¿no? Además encuentro completamente una contradicción acerca de todo esto en esta película, porque se supone y defiende muchísima gente que esta película es solamente ficción y que no tiene nada que ver con la historia, pero la misma película pretende hacernos creer que se apega a la historia cuando nos pone estos recuentos de la matanza de Cholula o la alianza con los tlaxcaltecas. Por ende, el discurso de esta película ni siquiera sirve como una denuncia de un México dolido y no sé qué tanta mierda más. Entonces, esta denuncia sería completamente inválida. Por lo tanto, personas como este director de Quinta preferirían ser blancos en su totalidad para tener mucha más aceptación en los ambientes blancos, racistas estadounidenses o europeos, por ser de una raza europea y no por ser aceptados, más bien por lástima, al ser medio indios, ahora que Estados Unidos y Europa están condescendientemente incluyendo a todos aquellos a los que llaman minorías, es decir, no blancos, como es el caso de los mexicanos o todo aquello que el gringo considere que es deforme e inferior. Por eso los odiadores de México, como es el caso de Juan Mesa León, el director de esta película, quienes tienen estas aspiraciones hollywoodenses, utilizan a un superhéroe forjado por los estadounidenses blancos y no por mexicanos, obviamente, que es Batman, que en su forma original Batman pues resulta ser un burgués ultramillonario que detesta la democracia y que precisamente por eso actúa como vigilante fuera de la ley, por encima de todas las instituciones que obviamente están fallidas, aunque obviamente Batman pues da para mucho más análisis, pero pues no venimos aquí al análisis. Ustedes vinieron aquí por sangre, como los españoles cuando hicieron su conquista en América, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, ustedes son más los españoles de esta versión estúpida y retorcida que los mismos españoles de la conquista. Pero el pretexto de hacer un Batman azteca, aunque parece para muchos convincente, no es para otra cosa más que para mantener el odio de los mexicanos en contra del mismo mexicano. Es decir, hasta parece que está diseñado para eso. Aquí quien menos tiene que ver, de hecho, es España. Y esto es así porque cuando el mexicano ya no tiene creatividad en absoluto, piensa, pues no tengo nada que hacer, o me manoseo, o me pongo a odiar a los españoles, que es exactamente lo mismo que ha hecho AMLO o Sheinbaum, también siguiendo a AMLO, porque si no, ¿por qué tanta rabia en contra de los españoles del siglo XVI si los mexicanos ya no son esos indígenas de hace 500 años y los indígenas que viven hoy no son descendientes de ningún azteca? ¿Contra quién demonios están peleando? Y es que en el caso de México, históricamente en Nueva España, esto de la conquista no es un tema en realidad, no es algo que la gente traiga por aquí, sino que estos relatos se reviven en tiempos ya mucho más cercanos a los de la independencia para tener un discurso que nos pueda separar y contrastar de España, porque si no, de otra manera México no tendría diferencias con España, salvo las propias de la geografía y grupos étnicos que estaban viviendo aquí en la Nueva España. Es decir, no habría contraste y de esta manera sí se podría tener un relato anclado en la antigüedad. Por eso un montón de señores burgueses y militares de aspecto europeo, pero nacidos aquí, que son los famosos criollos, traen de vuelta el tema de la conquista para identificarse con los mexicas, quienes perdieron la guerra, para también poder ellos señalarse como radicalmente opuestos a los españoles y clamar una venganza, donde los señores estadounidenses, como es el caso de Robert Joel Poinsett, incentivaron de hecho esa identidad en el mexicano del siglo XIX, metiéndole ideas de que es mexica. De hecho, muchos siguen creyendo el cuento de que las independencias se hicieron por la opresión y por un sistema de castas y por un eterno saqueo y bla, bla, bla. Pero la independencia de México más bien tiene todo que ver con la invasión de Francia a España y el secuestro del rey Fernando VII allá en Bayona. Toda la basura que están presentando ahí en esa película de Batman Azteca está hecha con base a ecos de la historia y solamente ecos. Y me refiero a que está hecho solamente con retazos de la historia y mitos inventados por el pueblo mexicano y no mitos o retazos de la historia basadas en ningún cronista, ni ningún historiador, ni del siglo XVI, ni del siglo XVII, ni XIX, ni siquiera del siglo XX. No hay académico de la historia o cronista antiguo, ni historiador nuevo que sustente las idioteces acerca de un saqueo, de un genocidio o de una esclavización masiva de todos los
indígenas del universo a manos de unos sucios españoles, etc. Y estos discursos reduccionistas vendrán de citas hechas por políticos y militares durante la independencia o por otros políticos del México independiente que buscaban una forma de mantener una identidad en pie en tiempos donde México pues no tenía sentido como país en absoluto y estaba a la deriva, de hecho, de desaparecer, cosa que sucedió varias veces durante el siglo XIX, donde al menos solamente desapareció pues más de la mitad del territorio mexicano cuando fue anexada a Estados Unidos. Y aún así hay que lamerle los huevos a Estados Unidos como el zarrapastroso este de Juan Mesa León. Por eso en esta película de porquería de la que estoy hablando, construida de ecos de una historia inventada por los mexicanos, encontramos cosas como un robo masivo de oro por parte de los españoles, que es mentira. Vemos engaños a los indígenas con una doble cara, que es mentira. Vemos asesinato de españoles a indígenas solamente por el gusto de la sangre, que es mentira. Y obviamente no se le va a exigir rigurosidad histórica en absoluto a una obra ficcional, como es el caso de esta película, y mucho menos porque es un universo paralelo o un Elsewhere de Batman, pero pues tampoco se está exigiendo realizar una mugrosa película por una sencilla razón. No puedes estar jodiendo con este tema porque es sumamente peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque México, como país independiente, aparecido hace más o menos unos 200 años, no tiene identidad en absoluto y lo que menos necesita el mexicano actualmente es propaganda que le refuerce la poca historia que el mexicano sabe acerca de sí mismo. Vamos a ser mucho más explícitos con esto, ¿ok? El mexicano no tiene facultades educativas ni de inteligencia para recibir una historia de mierda como es la de Batman Azteca, que está nacida a partir de una historia de México también de mierda, contada en las fiestas, posadas y bautizos por gente que apenas sí sabe leer y escribir. Y si estoy señalando al mexicano como ignorante e idiota, lejos de que se vayan a ofender y a venir a ponerme sus tampones empapados en los comentarios, más vale que se hagan responsables de la bolsa de basura que nos tienen hechos, porque seguir autorreforzándonos en la cabeza una y otra vez que México es un país maravilloso de gente chidísima es el camino para seguir siendo los irresponsables de mierda que somos, porque claro, si también estamos, pues entonces no hay nada que cambiar. La historia de México, hoy por hoy, si se representa fuera del ámbito educativo, académico y divulgativo, es un peligro para los mexicanos y como prueba simplemente tienen la maniobra discursiva que hizo AMLO metiendo a México en problemas diplomáticos contra España con tal de ganar popularidad aquí en el país, donde miles de cabrones corrieron a aplaudirle porque de verdad creen o creyeron que Hernán Cortés hizo genocidios y que España se tiene que disculpar y con esto creyeron que por fin AMLO había llegado a defender a los mexicanos. Es decir, solamente con este relato histórico podrido y mentiroso lograron hacer pendejos a millones de mexicanos y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la historia de México es un peligro si se anda jugueteando con ella fuera de los ámbitos académicos de divulgación o educativos. Le aplaudieron a AMLO por creer que Hernán Cortés, él solo y sus 400 pendejos, hicieron matanzas de millones cuando los tlaxcaltecas, cempaltecas y huejotzingas las hicieron, de hecho, siendo decenas de miles en alianza con esos 400 españoles o 800 españoles, así hubieran sido 2000 españoles. Y los indígenas lo hicieron por muy buenas razones que no tienen nada que ver en absoluto con los españoles, aunque estas las hayan hecho estando aliados con ellos, que ese es el caso de, por ejemplo, el caso de Cholula, que además esto de Cholula resultó en la alianza con Cholula, porque Cholula no era ni siquiera un amistoso pueblito mágico de Tenochtitlán. En algún tiempo fueron enemigos con Tenochtitlán antes de ser sometidos por los mexicas, y cuando este problema de Tlaxcala contra Tenochtitlán se había de hecho gestado desde 1515, de hecho desde 1504, donde en esos tiempos obviamente no había llegado ningún español en absoluto a Veracruz, ni al altiplano, ni a lo que hoy es México en absoluto. Es decir, la historia de México por ahora no es un pasado a retratarse de manera turística con una cámara Polaroid, como si es el caso de Japón, sus kimonos, samuráis y katanas. Es decir, para el mexicano, desafortunadamente, la cuestión del indígena prehispánico es de donde pende su identidad y la tiene totalmente malentendida, al punto de que las personas bailando en el Zócalo llenas de plumas como gallinas, no solamente son atracciones turísticas que te hacen limpias con huevos y con plantas, sino que si les preguntas a esa gente, ellos son paganos prehispánicos que
que viven adorando deidades de los mexicas, pero que se creen cuentos estúpidos y absurdos al punto de que ni siquiera son capaces de hacer una reproducción fiel de la vestimenta ceremonial de la náhuatl, y tampoco entienden su realidad como mexicanos porque se han creído que son gente violada por los españoles y van a rechazar desde el cristianismo católico que tienen en sus narices con senda catedral ahí enfrente de ellos, hasta de hecho son capaces de aceptar mentiras idiotas como aquellas de que los mexicas son descendientes de los atlantes. Dile a un mexicano que unos europeos vinieron a matar, esclavizar, violar y saquear a sus ancestros y el mexicano se va a sentir indignado, estúpido y sin valor y sin sentido. La historia de México es muchísimo más compleja, pero el mexicano, en lo perezoso que es, pues quiere las cosas fáciles y sin costo. Por eso apresuradamente quiere que le digas quiénes son los buenos y los malos para saber a quién odiar instantáneamente. Pero los eventos de configuración eutáxica de la Nueva España son tan complejos. Y aquí solamente vamos a tomar como ejemplo la evangelización de Tlaxcala, donde Tlaxcala, los 4 señoríos de Tlaxcala, eran respetados por los españoles, quienes querían ejecutar a los caciques menos importantes que fueran paganos idólatras. Pero solamente el tlatoque de los 4 señores de Tlaxcala, es decir, Xicoténcatl, Maxixcatzin, Tlapopocatzin y Tlahuecholotzin, daban permiso, así que estos concedieron el permiso de las ejecuciones de sus propios caciques inferiores, que eran idólatras, que entre ellos son Tlatontzin de Quiahuistlán, Cuauhtotowa de Tempan, Francisco Tecpanecatl y Tenamascuicuistlin de Topoyanco. Es decir, que los españoles apoyan en los señores de Tlaxcala y viceversa, para ambos en acuerdo depurar de idolatría a los tlaxcaltecas, es decir, del mismo paganismo prehispánico, cuando usualmente esto, en la historia comúnmente como se cuenta, se reduce solamente a los españoles imponen su religión. Por eso ahora se podrá entender un poco mejor cuando digo que Juan Mesa León es o un ignorante o un malintencionado hijo de puta, porque o su fascinación sobre los aztecas viene de no saber un demonio de la historia y de verdad cree que los mexicas fueron un pobrecito pueblo bondadoso y abusado por unas serpientes venenosas españolas, o el hijo de perra simplemente ignora la verdad para darle mucho más maldad a los que eligió como villanos y evade el hecho de que es Tlaxcala la diseñadora y destructora de la hegemonía depredadora de Tenochtitlán, que había adquirido tremenda potencia desde 1428 y que los tlaxcaltecas encontraron una oportunidad perfecta cuando había 400 españoles, porque los tlaxcaltecas sabían perfectamente que si ese contingente de españoles se morían todos, de todas formas habría más españoles con quien hacer alianza y conseguir destruir a los mexicas, especialmente si ya había antecedentes de alianza. Por eso toman esa oportunidad. Juan Mesa León simplemente se basa en el relato estúpido de los indígenas son víctimas, alimentando la pobre y vacía cabeza de los mexicanos con un refuerzo de víctimas, además un refuerzo de que el mexicano en general está vinculado ancestralmente a esos malditos aztecas. Y para empezar, por ejemplo, en el caso conmigo, yo pues soy de ascendencia purépecha, es decir, los purépechas fueron enemigos totales de los asquerosos mexicas y no me puedes venir a mí a meter en la misma bolsa, porque eso supone pensar que todos los indios son lo mismo, no importa qué idiomas hablen, al cabo todos son indios. Y ahí es donde exactamente recae esta falta de respeto de este director que es un naco, y por eso esta obra de mierda pues no tiene problemas en poner en absoluto a unos mexicas en las costas del Golfo de México, donde no había mexicas, o sea, no los había como ciudades organizadas, porque el mexica es del altiplano central, y con esto obviamente este director está implicando que todo el territorio estaba unido y feliz bajo el dominio de Moctezuma. Con la historia de México no se puede jugar. El mexicano no está para tomar los trazos de su historia y ver cómo se ven con alas de murciélago. Y no se puede porque el mexicano no es apto aún. La historia de México no solo merece, sino que requiere una solemne seriedad en su visión y estudio, que mucho oportunista hijo de perra, como es el caso de Claudia Sheinbaum, van a aprovechar también para hacerse la prehispánica, con tal de mostrarle al ignorante pueblo de México que ella está completamente entregada y que es sumamente mexicana, que hasta puede recibir copal en su entronización como Tlatoani de México, a pesar de que su lealtad está obviamente con el sionismo, claro, si seguimos a Alfredo Jalife. Y ya solamente para terminar, en referencia a esto de reducir a cualquier obra cinematográfica u obra artística en general a un agente estéril, inofensivo o desconectado de la realidad, por su condición de ficcional, será absurdo, si no estúpido, empezando por el hecho de que cualquier trabajo artístico
tiene anclajes a la realidad, y en este caso la realidad es que se está aprovechando el estado actual, el mal estado actual de la historia de México, que es aquella historia mal contada que se cuenta el ciudadano mexicano y no la que tienen anotadas las academias de historia. Y esta es una historia populachera y coloquial donde el español fue irremediablemente malo y el mexicano bueno y víctima, pero victorioso al final, aunque de todas formas nos hicieron esto y aquello, nos robaron y saquearon, bla, 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 suprimiendo con esto la voluntad de las naciones indígenas por destruir Tenochtitlán, que al mismo tiempo siempre van a decir que 400 españoles obligaron a 100,000 indígenas a destruir Tenochtitlán, de alguna manera. Es decir, todo el mundo dice, y parece ser que los españoles traían ametralladoras y sometían a todo mundo. Es decir, que los indígenas, todos esos pueblos, esos cientos de miles de pobladores, no tenían agencia ni cerebro en absoluto y nada más permitieron que 1,000 pendejos con perros y con frailes por ahí les dijeran cosas, obviamente amenazándolos con ametralladoras, y estos pobrecitos indígenas hacían todo lo que los españoles les decían. Y entonces, para considerar que la ficción es inofensiva, habrá que hacerse de la vista gorda al enojo que provocó, por ejemplo, Emilia Pérez. Así como también habrá que ignorar la conducción ideológica que tuvo la propaganda que portaban obras antijudías, por ejemplo, producidas por la compañía cinematográfica alemana UFA de los nazis en 1940, que 1940 de hecho es un año especial para este tipo de propaganda en la UFA, donde se le adoctrinó al pueblo alemán contra los judíos en obras como, por ejemplo, El judío Sus, de Veit Harlan, película de 1940, de Ewige Jude, del director Fritz Hippler, también de 1940 la película, o también Die Rothschilds, del director Erich Waschneck, también película de 1940, por eso decía que 1940 es muy importante para este tipo de ideología en el cine de la UFA. Parece que no se ve claro, pero se debería de entender que México no se ha terminado de forjar. Los primeros 100 años de México independiente son un ir y venir de formas de gobierno y de posturas enfrentadas entre sí, donde hubo decenas de presidentes, 2 emperadores, 3 dictadores y muchísimas traiciones, donde apenas se consigue una serenidad aparente hasta después de la Revolución Mexicana. Es decir, México tiene más o menos 100 años como nación, estado contemporáneo, donde también problemáticamente el partido del PRI es fundamental en el núcleo, cuerpo y curso de la nación-estado mexicana actual. España aquí es lo de menos, es lo que nos corresponde de España, lo que directorzuchos como este no entienden que son partes materiales y formales del mexicano, y por ahora juguetear de manera tan irresponsable con lo que aún no sabemos que somos, y peor por entretenimiento como es este caso, es de pensarse más de 2 veces. Así que no creamos que hacer cosas tan burdas, bajas y ridículas como violar y escupir a cualquier cosa que se rotule como España es una reivindicación de México. Ténganse un poquito más de respeto, hijos de puta.